Saludos, soy Sigmund Freud. Durante décadas he explorado los rincones más oscuros de la mente humana, desentrañando cómo nuestras pulsiones ocultas dan forma a la vida consciente. Hoy les invito a acompañarme en un viaje hacia uno de los mecanismos más poderosos y, al mismo tiempo, menos reconocidos, la proyección de deseos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué idealizamos a ciertas personas, atribuyéndoles cualidades que en realidad anhelamos para nosotros mismos? ¿Por qué un colega se convierte, de pronto, en el modelo de éxito que deseamos, o una pareja parece encarnar la perfección que buscamos? Esta experiencia no es fruto del azar, sino el resultado de un proceso inconsciente. Le proyectamos a otros nuestros propios deseos, necesidades o temores no resueltos. Comprender la proyección es esencial, porque mientras sigamos viendo en los demás lo que nos falta, permaneceremos atrapados en vínculos tóxicos, relaciones que nos drenan, dependencias emocionales que nos impiden crecer. Liberarnos de esa ilusión es el primer paso para recuperar el control de nuestras emociones y de nuestra vida. En esta hora juntos exploraremos qué es la proyección desde la óptica del psicoanálisis y cómo distinguirla de una simple atribución. Cómo opera en la dinámica entre el ello, el yo y el superyo, defendiéndonos de conflictos internos. Las proyecciones de deseos y de miedos, y su papel en la creación de relaciones dependientes. Orígenes infantiles, como las primeras vivencias configuran nuestros moldes de proyección. Casos clínicos ilustrativos, en los que veremos ejemplos reales de pacientes liberados a través del análisis. Estrategias prácticas, ejercicios de autoobservación y técnicas psicoanalíticas para reconocer y desactivar la proyección. Al final de este video, no solo sabrán identificar cuando están proyectando, sino también cómo retomar la responsabilidad de sus propios deseos. Porque, como descubrirán, solo al aceptarlos y trabajarlos en nuestro interior podremos construir vínculos más sanos, y, sobre todo, una relación más auténtica con nosotros mismos. Les agradezco su atención y los animo a mantener la mente abierta. Ahora, adentrémonos juntos en el fascinante mundo de la proyección de deseos. Hasta ahora hemos planteado el tema central, la proyección de deseos como espejo de nuestras propias carencias. Antes de adentrarnos en su mecánica interna, comencemos por definir con precisión qué entendemos por proyección. Definición psicoanalítica. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual el yo atribuye a otra persona sentimientos, impulsos o cualidades que en realidad pertenecen al propio sujeto. No se trata de una simple equivocación perceptiva, sino de un acto inconsciente destinado a aliviar la tensión interna. En lugar de reconocer un impulso o miedo propio, lo colocamos fuera de nosotros, en el otro. Proyección vs atribución. Atribución es cuando observamos un rasgo real en alguien y reconocemos su existencia. María es muy ambiciosa. Proyección sucede cuando carecemos de honestidad interna para admitir un deseo o temor y lo vemos en el otro. Él es arrogante cuando, en realidad, es mi orgullo herido el que habla. En la proyección, el objeto percibido funciona como un contenedor de algo reprimido que no podemos tolerar dentro de nuestra propia psique. Ejemplos cotidianos. Éxito profesional. ¿Por qué admiramos tanto al colega que acaba de ascender? A menudo, porque envidiamos su logro y proyectamos en él el deseo de reconocimiento que no nos permitimos expresar. Críticas hacia otros. Cuando juzgamos a alguien de egoísta, frecuentemente es porque no reconocemos nuestra propia dificultad para compartir o pedir ayuda. Atracción intensa. Idealizar a una nueva pareja puede nacer de la proyección de carencias afectivas pasadas. Buscamos, en su persona, la seguridad emocional que no encontramos en nosotros mismos. ¿Por qué ocurre inconscientemente? El yo, al chocar con deseos o impulsos clasificados como inaceptables por el superyo, nuestro juez moral, elige expulsarlos de la conciencia. Sin percibirlo, esos contenidos son depositados en alguien más, liberándonos temporalmente de la angustia que generan. Consecuencias de ignorar la proyección. Relaciones distorsionadas. Creemos combatir un defecto ajeno cuando, en realidad, luchamos contra un aspecto propio.
Imposibilidad de desprenderse. Al ver en otros nuestros propios anhelos, nos quedamos enganchados emocionalmente a ellos, pues son reflejos de lo que deseamos para nosotros. Conflictos repetidos. Al proyectar una y otra vez, reforzamos patrones de vínculo tóxico que reviven la misma lucha interna. Reflexión breve. En este punto, la proyección deja de ser un concepto abstracto y revela su rostro cotidiano. Cada vez que idealizamos, criticamos o culpamos a alguien, preguntémonos: ¿será esto un rasgo suyo, o algo que prefiero ver fuera de mí? En el próximo capítulo analizaremos cómo opera la proyección dentro de la estructura psíquica del ello, el yo y el superyo, para comprender por qué este mecanismo se vuelve tan automático y poderoso. En el capítulo anterior definimos qué es la proyección y vimos sus primeras manifestaciones en la vida cotidiana. Ahora profundizaremos en su mecanismo interno, entendiendo cómo opera dentro de la estructura psíquica del ello, el yo y el superyo. 1. El conflicto entre pulsiones y moral. El ello representa nuestras pulsiones primarias, los deseos de placer, agresividad y supervivencia. El superyo funciona como juez interno, interiorizando normas sociales y morales. Cuando una pulsión del ello choca con la exigencia del superyo, por ejemplo, deseo de poder frente a prohibición ética, surge una tensión psíquica. Para aliviar esa angustia, el yo recurre a defensas, mecanismos inconscientes que protegen la conciencia de contenidos inaceptables. 2. La defensa de la proyección. En la proyección, el yo expulsa un impulso o cualidad propia y lo ubica en otra persona. Es una estrategia de externalización, lo que no toleramos en nosotros lo vemos fuera, en un objeto, pareja, amigo, jefe. Esto permite al yo reconocer la emoción o el deseo, pero sin admitir su autoría, ese otro es quien siente esto, no yo. 3. El desdoblamiento yo-otro. Psicológicamente, la proyección crea un doble. Un yo interno, que calla el deseo. Un otro externo, que lo encarna públicamente. De este modo, la persona puede interactuar con su impulso, por ejemplo, enfadarse con un jefe exigente, sin enfrentarse al conflicto interno original, su propia ambición reprimida. 4. Función adaptativa y sus límites. Adaptativa. En situaciones de alta presión, la proyección alivia momentáneamente la culpa o la ansiedad. Patológica. Cuando se vuelve permanente, distorsiona la realidad y mantiene relaciones tóxicas, idealizamos o demonizamos a alguien hasta convertirlo en un contendor fijo de nuestra carga interna. 5. Ejemplo clínico ilustrativo. Consideremos a un paciente que acusa constantemente a su esposa de controlarlo y vigilar cada paso. En sesión descubro que el verdadero conflicto es su propia necesidad de controlar su propia inseguridad, teme fracasar y, en lugar de reconocer ese temor, proyecta el control en ella. Al reconocer este desplazamiento, el paciente puede devolver la cualidad al yo, asumir su miedo y negociar con su superyo un modo más saludable de autorregulación. 6. Señales de alerta y autopista de regreso. Señales, reacciones exageradas ante críticas ajenas, constantes te culpo o te admiro que parecen desproporcionadas. Autopista de regreso. Detección, ¿por qué me molesta tanto esta cualidad en el / ella? Autoafirmación, tal vez esa cualidad esté viva dentro de mí. Devolución, mediante introspección, escritura, asociación libre, reconozco el contenido proyectado y lo integro al yo. Hemos visto cómo la proyección surge como una defensa poderosa, pero engañosa, del yo contra conflictos internos. En el próximo capítulo profundizaremos en las proyecciones de deseos y de miedos, analizando cómo ambas modalidades alimentan vínculos de dependencia y reforzando nuestra capacidad de liberación. Ahora que entendemos el mecanismo de la proyección, distinguiremos dos grandes vertientes, la proyección de deseos y la proyección de miedos. Ambos fenómenos comparten la misma dinámica defensiva, pero surgen de contenidos psíquicos muy distintos. 1. Proyección de deseos. Ocurre cuando impulsos libidinales o aspiraciones inaceptadas para nuestro superyo, amor romántico, ambición, necesidad de reconocimiento, son ubicados en otra persona. Ejemplo,
admirar sin medida al colega que obtiene un ascenso no solo por su mérito, sino porque en él depositamos el anhelo de éxito que no nos atrevíamos a reclamar. Características. Idealización del otro como salvador o modelo de aquello que deseamos. Dependencia emocional. Buscamos constantemente la aproximación de esa persona para sentirnos parcialmente completos. 2. Proyección de miedos. Se manifiesta cuando ansiedades o culpas, miedo al abandono, temor al fracaso, rabia reprimida, se expulsan hacia un sujeto ajeno. Ejemplo, criticar a la pareja por ser posesiva puede esconder nuestro propio temor al compromiso y la vulnerabilidad. Características. Demonización o culpa del otro, se convierte en chivo expiatorio de lo que nos angustia. Repetición de conflictos, cada discusión reactiva el miedo original, reforzando la dependencia destructiva. 3. Dinámica mixta. A menudo, deseos y miedos se combinan en la misma proyección, idealizamos a alguien, deseo, pero al mismo tiempo le tememos, miedo, si creemos que nos fallará. Este vaivén genera un ciclo de alta volatilidad emocional. 4. Ejercicio práctico. Al terminar este capítulo, les propongo lista doble, en 2 columnas del cuaderno, apunten ejemplos recientes. Columna A, le admiro, o critico, ¿por qué? Columna B, quizá yo desee, o tema. Reflexionen, ¿se repite el patrón de idealización / rechazo? Identifiquen un primer paso para traer al yo esa emoción, tal vez un breve diálogo interno. ¿Podría ser yo quien necesite reconocimiento? Reconocer si proyectamos un deseo o un miedo es clave para desactivar el vínculo tóxico. En el próximo capítulo indagaremos los orígenes infantiles de estas proyecciones y cómo nuestras primeras experiencias modelan este poderoso mecanismo. Para comprender plenamente la proyección, debemos remontarnos a nuestros primeros vínculos, los que establecemos en la infancia con nuestros padres y cuidadores. Es allí donde se sientan las bases de los patrones psíquicos que, más tarde, proyectaremos en otros. 1. Formación de los impulsos libidinales y agresivos. Etapas psicosexuales. Cada fase, oral, anal, fálica, configura una forma de deseo y de defensa. Oral, búsqueda de consuelo y seguridad en la madre, tendencias a devorar o rechazar el mundo. Anal, lucha por el control y la autonomía, origen de la rigidez o la rebeldía. Fálica, primera experiencia de rivalidad y atracción parental, asiento del complejo de Edipo. Si alguna etapa queda fijada, los impulsos no resueltos se reprimen, creando material proyectable en la adultez. 2. Internalización de figuras parentales. Objeto primario, el padre y la madre se convierten en modelos introjectados. La madre como contenedora de la pulsión oral y de los cuidados. El padre como límite del deseo y representante del superyo. Estas imágenes tempranas actúan de plantillas inconscientes, proyectamos en otros las virtudes o defectos que experimentamos en ese primer vínculo. 3. Fijaciones y expectativas inconscientes. Una fijación oral infantil puede traducirse en la edad adulta en buscar constantemente alimento emocional en la pareja, la proyección del deseo de nutrición. Una fijación fálica no resuelta puede acusar al otro de competencia o rivalidad en el trabajo, reflejando el conflicto edípico. Cuando proyectamos un temor al abandono, a menudo reiteramos la ansiedad de separación vivida en la infancia. 4. Ejemplo clínico. Recuerdo el caso de Carlos, quien experimentaba un miedo paralizante a la crítica. En sesión descubrimos que, de niño, su padre le reprendía con dureza cada error. Carlos proyectaba ahora ese juicio en sus amistades, veía a todos listos para reprobarlo y, por tanto, se aislaba. Al reencontrar la voz paterna interior, pudo devolver la proyección y asumir sus propios temores de perfección. 5. Ejercicio práctico. Para explorar sus orígenes. Mapa de primeras relaciones, dibujen un árbol con 2 ramas principales, madre y padre, y anoten al lado los recuerdos afectivos y los reproches recibidos. Asociación libre dirigida, elijan un recuerdo molesto con un progenitor y,
durante 5 minutos, dejen fluir palabras o frases sin censura. Al terminar, lean en voz alta lo escrito y pregunten, ¿qué deseo o miedo veo ahora en mis relaciones adultas que nace de este recuerdo? Al rastrear la génesis infantil de nuestras proyecciones, tomamos poder sobre ellas, dejamos de ser marionetas de recuerdos antiguos y comenzamos a construir vínculos conscientes. En el próximo capítulo, ilustraremos estos conceptos con casos clínicos que traerán a la luz cómo la proyección pasa del diván a la vida real. Para que estos conceptos cobren vida, les presentaré 2 casos clínicos reales de mi práctica, donde la proyección reveló su poder y, al desactivarla, los pacientes recuperaron su libertad emocional. Caso 1. La idealización del jefe. Síntomas: mi paciente Laura, gerente de marketing, vivía obsesionada con su director. Lo describía como visionario, infalible, fuente de inspiración. Cada logro suyo era un motivo de éxtasis personal, cada crítica, tormento absoluto. Proceso terapéutico. Registro de fantasías. Laura anotó todas las cualidades que atribuía a su jefe. Preguntas directas: ¿podrías desear esas cualidades para ti misma? Asociación libre. Al hablar libremente, emergió su profundo deseo de reconocimiento y éxito, tan reprimido que no lo admitía ni ante sí misma. Resultado: al devolver al yo esos impulsos ambiciosos, Laura dejó de ver en su jefe un salvador exterior y comenzó a actuar con iniciativa propia, vendiendo con éxito sus primeras propuestas independientes. Caso 2. La proyección del miedo al abandono. Síntomas: Carlos, 35 años, se quejaba de que su novia era fría y distante. Cada vez que ella tardaba en responder mensajes, Carlos se sumía en pánico, convencido de que lo dejaría. Proceso terapéutico. Diario de reacciones. Carlos anotó emociones, pensamientos y desencadenantes. Exploración de la infancia. Surgió la ansiedad de separación vivida al ser internado de niño, separado de su madre. Interpretación de la proyección. Le mostré que su miedo real no era a la conducta de la novia, sino a revivir aquella fractura temprana. Resultado: al asumir su trauma infantil, Carlos redujo sus reproches, recuperó la calma y restableció una comunicación honesta con su pareja, ya no como acusador, sino como adulto consciente. Lección compartida. En ambos casos, la clave fue reconocer que el objeto de nuestros juicios o adoraciones no es más que un espejo de nuestro mundo interno. Al reintegrar esos contenidos en el yo, el paciente dejó de depender de un otro para sentirse completo. Estos ejemplos muestran que, aunque la proyección opera a un nivel inconsciente, su huella es muy real en nuestras vidas. En el próximo capítulo, aprenderemos ejercicios de autoobservación que les permitirán identificar sus propias proyecciones antes de caer en un vínculo tóxico. Bienvenidos al capítulo 6. Hasta ahora hemos visto qué es la proyección, cómo se origina y sus manifestaciones más frecuentes. Ahora, abordaremos su cara más peligrosa, la proyección en relaciones tóxicas. Imaginemos que conoces a alguien que parece perfecto al principio, tal vez un amante muy atento o un amigo extraordinariamente empático, y, sin embargo, con el tiempo te sientes atrapado. Cada logro suyo te provoca envidia, cada fallo te sume en la desesperación. ¿Cómo llegamos a este vaivén de atracción y rechazo? La respuesta está en la proyección. 1. El ciclo idealización-desidealización. Fase de idealización. Al principio, el otro encarna tu deseo, él es tan exitoso, tan generoso, es lo que siempre quise. Tu mente proyecta en esa persona tus propias aspiraciones más profundas, reconocimiento, cariño, seguridad. Choque con la realidad. Llega un error, un despiste, una crítica, un no inesperado. Sientes que la figura ideal te traiciona y, de pronto, brota la ira, como pudo no ser como yo lo imaginaba. Fase de desidealización. Comienzas a ver al otro como defectuoso, incluso malintencionado. Es egoísta, insensible, ya no es lo que creí. Tu proyección gira, del deseo a la culpa, de la admiración al reproche. Este tira y afloja emocional produce dependencia, sin esa persona me hundo,
Y, a la vez, rebeldía, tengo que alejarme para mantener mi dignidad, manteniéndote en un vínculo tóxico que revienta tu paz interior. 2. Señales de alarma. ¿Te suena familiar? Aquí algunos avisos tempranos de que la proyección ha tomado el control. Subidas y bajadas dramáticas de ánimo, sientes euforia cuando estás cerca de esa persona y depresión intensa cuando se distancia. Pensamientos circulares, me quiere o no me quiere, solo soy feliz cuando estoy con el / ella. Incapacidad de ver matices, todo es blanco o negro, o es ángel o es demonio, sin términos medios. Justificación constante, buscas excusas para sus errores o fracasos, pues tu proyección te dice que, de otro modo, perderías tu ilusión. Si reconoces estos patrones en tu vida, es hora de detener el engranaje antes de que dañe tu autoestima y tu capacidad de establecer vínculos sanos. 3. Rompiendo el hechizo proyectivo. Para escapar de este círculo vicioso, propongo 3 pasos prácticos. Detención consciente. En el momento de la crisis emocional, envidia, ira o idealización, haz una pausa interna, respira hondo y di mentalmente alto y claro, esto es mío, no suyo. Registro objetivo. Lleva un diario breve, cada vez que te descubras culpando o idealizando, anota la emoción, el desencadenante y la frase que piensas, es tan generoso, / es tan cruel. Devolución proyectiva. Frente al espejo, pronuncia, yo deseo, / yo temo. Por ejemplo, yo deseo que reconozcan mi talento. Yo temo que me abandonen. Al nombrar tu propio impulso, dejas de verlo en el otro y recuperas tu energía. 4. Un último ejemplo breve. Pensemos en Ana, quien rompía cada relación justo cuando empezaba a funcionar. Primero, la idealizaba, luego, descubría un pequeño defecto y lo agrandaba hasta desmoronar todo. En terapia trabajó con mi técnica de devolución proyectiva y, poco a poco, aprendió a asumir sus propias inseguridades y a dejar de escudarlas en la pareja. Hoy mantiene vínculos equilibrados, sin altibajos tóxicos. La proyección en relaciones tóxicas actúa como un imán y un veneno, atrae y destruye. Romper el ciclo exige valentía para mirar dentro y recuperar los deseos y miedos que hemos disfrazado en el otro. En el próximo capítulo, aprenderemos ejercicios de autoobservación que te ayudarán a identificar estas proyecciones antes de que arraiguen en tu corazón. Hemos desentrañado la teoría y visto su manifestación clínica. Ahora llega el momento de tomar las riendas de la propia psique con ejercicios de autoobservación. Te reto a ponerte en el diván, pero sin Analytic Coach, solo tú, tu cuaderno y tu honestidad. 1. El diario de proyecciones. Cada vez que sientas una emoción intensa hacia alguien, admiras demasiado, criticas con dureza o sientes un pinchazo de envidia, abre tu cuaderno y anota en 2 columnas. Columna A, he observado hoy pensé que María era arrogante al corregirme. Columna B, podría ser mío quizá yo albergue un orgullo que evito admitir. Este simple contraste te obligará a mirar de frente tus impulsos antes de proyectarlos. 2. La pregunta reveladora. Cuando notes esa chispa de juicio o fascinación, párate un instante y pregúntate en voz alta. ¿Qué deseo o temor misio veo reflejado en esa persona? Repite esta pregunta con cada situación, al recibir un cumplido, al experimentar celos, al sentir ira. Las respuestas, por muy incómodas que sean, contienen la clave de tu mundo interior. 3. El conteo de detonantes. Durante una semana, registra cada detonante que dispare tu proyección. Escribe el desencadenante, una palabra, un gesto, un logro ajeno. Anota la emoción, admiración, resentimiento, miedo. Reflexiona sobre el origen, recuerdos infantiles. ¿Expectativas sociales? Al final, contempla tu lista, verás un mapa de patrones que, hasta hoy, operaban a escondidas. 4. Una mirada compasiva. No se trata de autocastigarte. Cada anotación es una invitación a la compasión. Agradece a tu yo por protegerte. Y reconoce que,
al devolver la proyección, desbloqueas energía para tus propios deseos y temores. Así transformarás el autojuicio en autodescubrimiento. Estos ejercicios son el espejo con el que podrás ver, sin distorsión, tu propio mundo interno. Practícalos con constancia y al cabo de días empezarás a saborear la libertad que nace de reclamar lo que siempre fue tuyo. En el próximo capítulo, exploraremos técnicas psicoanalíticas para profundizar aún más y desactivar la proyección de raíz. Hemos aprendido a observar nuestros impulsos proyectivos. Ahora, les revelaré 3 técnicas psicoanalíticas que actúan como bisturíes del alma, herramientas diseñadas para cortar el lazo que nos une a lo ajeno y devolvernos la propiedad de nuestros deseos y miedos. 1. Asociación libre enfocada en la proyección. Diga usted todo lo que le venga a la mente. Siéntense en un espacio tranquilo, con un cuaderno y un bolígrafo. Elijan un objeto de proyección, puede ser una persona a quien idealicen o critiquen con frecuencia. Durante 5 minutos, anoten sin filtro cada palabra, idea o recuerdo que surja al pensar en esa persona. No juzguen ni corrijan nada, la clave es dejar fluir el inconsciente. ¿Por qué funciona? Al liberar el discurso interior, emergerán pistas de las cualidades que en realidad llevan dentro, ese yo oculto que traslada al otro. Conocerán el material bruto que se proyecta y darán el primer paso para recuperarlo. 2. Análisis de sueños reveladores. El sueño es la vía regia hacia el inconsciente. Mantengan un registro de sueños junto a la cama. Al despertar, permanezcan inmóviles un instante para retener la imagen onírica. Anoten personajes, escenarios, emociones y símbolos que recuerden. Para el análisis. Identifiquen si alguno de esos elementos encarna a la persona de su proyección. Pregúntense: ¿qué deseo o temor surge en ese sueño? ¿Cómo esa figura onírica refleja un aspecto suyo no reconocido? ¿Cuál es el secreto? Los sueños reagrupan fragmentos del día y de la infancia, allí la proyección se muestra sin capas defensivas. Interpretar esos símbolos, un maestro severo, un hogar en ruinas, un puente que se quiebra, revela deseos o miedos que, al ser conscientes, dejan de necesitar un objeto exterior. 3. Trabajo con transferencia y contratransferencia. En el diván, el paciente proyecta su mundo interior en el analista. Transferencia es cuando el consultante asigna al terapeuta cualidades de figuras significativas, padre, madre, amante. Contratransferencia es la reacción del analista, su propio material inconsciente emergente ante el paciente. ¿Cómo usarlo para soltar la proyección? En sesión, o en un espacio de confianza, observen qué emociones despierta en ustedes su interlocutor, esa irritación o fascinación inusual no es por él, sino por ustedes mismos. Señalen en voz alta: siento que me juzga o me atrae su confianza. El solo acto de nombrar la transferencia trae el contenido al campo de la conciencia. Si disponen de un amigo o terapeuta, pídanle que refleje sus reacciones. A veces escuchar "te noto inseguro" o "me pareces orgulloso" hace descender el tono defensivo y permite integrar el impulso. 4. Integración y práctica. Combinen estos métodos. Tras la asociación libre, revisen si los símbolos oníricos confirman sus hallazgos y conversen con alguien de confianza para observar la transferencia. Persistan al menos 2 semanas, la proyección es un hábito arraigado, requiere varias sesiones para que pierda su fuerza. Con estas herramientas, se convierten en auténticos artesanos de su propio inconsciente. Cada ejercicio afianza el camino de regreso de lo proyectado al yo, liberándolos de vínculos ilusorios y devolviéndoles la soberanía emocional. En el próximo y último capítulo, reuniremos todas las claves y les ofreceré un plan de acción para mantener esta libertad a largo plazo. Hemos recorrido ya un largo viaje por los laberintos de la proyección. Ahora detengámonos un instante para recapitular lo esencial y trazar juntos el plan que los llevará hacia su libertad interior. 1. Lo que hemos descubierto. Proyección, un mecanismo defensivo que nos hace ver en otros lo que ocultamos en nuestro interior. Deseos y miedos, ambas vertientes nos encadenan a relaciones de idealización o acusación.
Orígenes infantiles, nuestras primeras vivencias con padres y cuidadores fijan el patrón de aquello que luego proyectamos. Ciclos tóxicos, el vaivén desidealización consume nuestra energía y socava la autoestima. Herramientas clave. Diario de proyecciones para explorar pensamientos. Asociación libre y análisis de sueños para desenterrar el material inconsciente. Transferencia y contratransferencia para nombrar y devolver lo proyectado. 2. 5 pasos hacia la libertad interior. Reconoce tu espejo. Cada vez que te sorprendas admirando o criticando con intensidad, detente y anota, esto es mío, no suyo. Diario consciente. Dedica 5 minutos diarios a escribir tus proyecciones más fuertes. Verás cómo el simple acto de registrar disminuye su poder. Sueña con intención. Antes de dormir, plantea mentalmente, muéstrame lo que proyecto. Al despertar, anota los símbolos y descúbrelos. Nombra la transferencia. En tus relaciones cercanas, practica decir siento que me criticas o me atrae tu confianza. Nombrar desarma la ilusión. Celebra tu propio deseo. En lugar de buscar fuera, haz algo que refleje tu impulso, escribe ese poema, defiende esa idea, pide ese reconocimiento. Date permiso de ser tú. 3. Tu desafío final. Les propongo que hoy, en los próximos minutos, hagan una mini evaluación. Piensen en alguien que admiran o reprochan con vehemencia. Aplique mentalmente el paso 1, ¿qué deseo o temor mío veo aquí? Compartan en los comentarios su hallazgo más sorprendente. Este primer gesto de honestidad es el más valiente y el más liberador. 4. Mirando hacia adelante. La proyección no se elimina de un día para otro, pero cada vez que devuelvan un contenido al yo, habrán ganado terreno en su mente. Con el tiempo, el espejo dejará de opacar su propio reflejo y descubrirán el poder de vivir sin depender de nadie. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este conocimiento les ha servido, denle me gusta, suscríbanse y compartan su experiencia. Juntos, seguiremos explorando los grandes secretos de la mente. Hasta nuestro próximo encuentro en Historias de Grandes Psicólogos. Hemos llegado al final de este apasionante recorrido por los laberintos de la proyección. Ahora saben que, lejos de ser un fallo del otro, esas imágenes perfectas o temibles que vemos en quienes nos rodean son, en realidad, fragmentos de nuestro propio inconsciente. Al devolverle su lugar en el yo, recuperan la soberanía sobre sus deseos y miedos. Les invito a recordar siempre. Cada vez que idealicen o critiquen, deténganse y pregúntense, ¿qué late dentro de mí? Cada ejercicio de asociación libre, cada sueño analizado y cada transferencia nombrada es un paso más hacia la libertad interior. Esta no es solo una lección de psicología, es una declaración de independencia emocional. Ustedes poseen el poder de forjar relaciones más sanas y auténticas, empezando por la más importante de todas, la que tienen consigo mismos. Si este viaje les ha iluminado, compartan sus descubrimientos en los comentarios. ¿Qué proyección sorprendió más al emerger? No olviden suscribirse y activar la campana para acompañarme en próximas exploraciones del inconsciente. Gracias por su atención y, hasta nuestro siguiente encuentro en Historias de Grandes Psicólogos.